Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Iniciamos. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo está? Buenas tardes. Nuestra clase es de 6 a 7:50, ¿verdad? Ujú. Sí, Muy bien. profesora. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar entonces nuestra sesión número 6, ¿no? La sesión número 6. ¿Todos tienen ya su separata lista? Ya vamos a comenzar entonces. Mm. Listo. Ya está, ya ubiqué bien la separata para poder analizar juntos, ¿sí? Buenas tardes, buenas tardes. Ay, por ahí creo que algunos se han ido se han ido a prepararse su cafecito, creo. Voy a pasar lista, ¿ya? Sí, 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 vamos a ver quiénes están en el salón. Me olvidé menos, ¿qué ha pasado? Aiza, buenas tardes, Aiza. Luisa, buenas Buenas tardes. tardes, Miss. ¿Cómo estás? Caitlin. 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 ¿Dónde está Caitlin? Pío Alberto. Pío Alberto, buenas tardes. José Gustavo, buenas tardes. Diego David. Está Diego David. Buenas tardes, Diego. Barrientos. Jean-Pierre. Buenas Muy tardes, bien. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Buenas tardes. Félix, Ángel Félix. Buenas tardes. Saúl, Saúl Benavides. Saúl Benavides. Estefano Cisneros. Victoria Díaz. Buenas Carlos tardes, Alberto. profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Victoria, ¿cómo estás? Carlos Alberto. ¿Estás por ahí, Carlos Alberto? ¿Sí? Álvaro. Álvaro García. Buenas tardes. Kiara González. Buenas Kiara. tardes, Miss. ¿Cómo estás, Kiarita? Vamos a comenzar en este momento ya. Valeria Yasmín. ¿Han visto Valeria? ¿Sí? Fabricio. Ana Paula. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Ana Paula? Yamir. Yamir. ¿Dónde está Yamir? Jennifer. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida a clase. Y tengo Fátima Luciana. Muy bien. Algunos me han respondido por el chat, otros por audio. ¿Correcto? Quiere decir que ya estamos listos. Muy bien, Alexandra. Claro, quiere decir que estamos listos, es una manera de, porque entro al aula y algunos nomás por ahí me mandan saluditos, pero el resto no sé. Entonces ya sé quiénes están preparados para comenzar con nuestra lectura. Sí, es lectura. Muy bien. Y ahora sí, ahora sí. Vamos a leer juntos este texto y acá voy a aprovechar en reiterar la teoría. Sí, voy a reiterar la teoría. Este texto, dice texto 1, es la semana 6. Pues no nos han puesto como título semana 6, pero es la que ustedes tienen, ¿verdad? Todos están corroborando con el material que les han alcanzado. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, este texto que tiene un gráfico más párrafo,
¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo les dije que llamamos este tipo de textos que trabajamos en nuestro centro pre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice cómo se llama ese texto? ¿Mm? ¿Cómo se llama este texto que tiene imagen más párrafos? ¿Se acuerdan? José Gabriel, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Mixto. Excelente, excelente. Carita feliz para quien me respondió. Es el texto mixto. Tienen que familiarizarse porque ustedes muchos de ustedes pasarán a nuestro ciclo ordinario, ¿no? Entonces, cuando ya comiencen ustedes con el ciclo ordinario, el profesor les habla texto mixto, ya ustedes saben a qué se refieren. Han estado en un ciclo escolar en el cual se les ha enseñado qué características tiene, cómo debemos analizar, porque el texto mixto, si bien es cierto, presenta dos partecitas, una parte de párrafos, lectura, oraciones, pero también tiene la parte gráfica. La parte gráfica es muy variable. En este caso nos ha tocado una tablita estadística, pero también podría ser una foto, podría ser una caricatura, podría ser una tabla de doble entrada, un listado, una viñeta. Es amplia la posibilidad. Entonces vamos a ver cómo es que debemos abordar. Cuando es una tablita, como en este caso, tablita estadística con dos ejes X, Y, en uno están colocando los años, y en el otro las cifras de personas, dice, dejaron de ser padres, ¿no? Están colocando. El título siempre tiene su título, sí, va a tenerlo, o un subtítulo. En este caso dice Perú, incidencia de la pobreza monetaria. Te avisa que te van a brindar las cifras en porcentajes, pero no es de cualquier periodo, sino del periodo 2006 al 2016. Todos estos datos debes considerar, ¿ya? Porque la información está remitida a Perú, lugar, a un periodo 2006-2016. Cantidades porcentuales. Así es. ¿Está bien? Y luego, observo en la parte inferior que dice, están numerados los años, desde 2006 efectivamente hasta el 2016. Y la leyenda, profesor, es importante ver la leyenda, por supuesto. Así es. Cuando tenemos simplemente cuadradito, ¿qué significa? Incidencia de la pobreza. Y cuando tenemos rayita con circulito, ¿qué es? Diferencia porcentual anual. Así es. Ahí está la referencia. Acá también en la parte superior, ¿no? Había una consideración del 2011, te dice, mira, del 2011, más o menos por acá, hay menos 7,1. 1.773.000 personas dejaron de ser padres. Así es. Pero en el periodo del... acá. Tenemos un periodo de 2015 a 2016, 264.000 personas dejaron de ser padres. Y ahí hay un dato muy importante, ¿no? Ya, pero estoy reconociendo los elementos de en este caso, una gráfica de barras. La gráfica de barras sirven para darnos explicación numérica. ¿Sí? Así es. Muy bien, profesora, pero como que no me centro muy bien, no tengo mucha información. Tengo barritas, es cierto, un periodo de 2006 a 2016. Sé que me van a hablar acerca de la incidencia de la pobreza monetaria, pero ¿qué tiene que ver la pobreza monetaria con de repente, pues, personas que dejaron de ser pobres? ¿Qué padres? Pobres. Vamos a... Ay, la emoción de leer. Ahora sí, ahí va. Ser pobres, profesora, ser pobres. ¿Quién por acá me llamó la atención? Nadie. Ser pobres, pobres. Hay un lapsus lexis. Ahora sí, pues, profesora, ¿a qué se debe? Está vinculado con el tema. 7.304.000 personas, dice, dejaron de ser pobres, pobres. Y hay referencias, digamos, pues, en lapsos de 2011, ¿no?, al 2015,
1.730.000 personas, dice, dejaron de ser pobres, y por acá, del 2015 al 2016, 264.000. Entonces, como es parte de un texto mixto, sé que en la parte de párrafos voy a complementar mucho de la información y eso me va a permitir orientar mi interpretación de la tabla. ¿No? Solito no funciona. Los dos forman parte del texto. Así es. Entonces veamos qué nos decía, qué nos dice, qué nos dice. Nos dice acá, informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, del INEI. Es en el ámbito de la ética donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada. Es en el ámbito de la ética, dice el autor. Interesante. ¿Ya? La ética, ¿qué estudia? La ética, ¿qué aspecto ve? Los aspectos de la moral, aspectos de, digamos, el buen proceder. Entonces, es en el ámbito de la ética donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada, desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias, avisorando así un imperativo moral. ¿Ves? Lo habíamos deducido bien. La ética corresponde a la moral, al buen vivir. Bien, la pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También puede ser resultado de procesos de segregación, o sea, discriminación social, marginación. Interesante. En este primer párrafo, observamos que para el autor, esta tablita debe ser analizada desde el aspecto ético. Así es. Vamos a enfocarnos en una obligación moral, ¿correcto? ¿Cómo es que la pobreza se desarrolla? Se desarrolla pues cuando las personas no pueden acceder o carecen de los recursos para poder satisfacer necesidades básicas, tanto físicas como psíquicas, que le corresponden como ser humano. Y esto va a ocasionar un perjuicio o daño, ¿ya?, en su calidad de vida. ¿Cuáles pueden ser? Pues la alimentación. No acceden a una alimentación adecuada, saludable, van a padecer de anemia u otras enfermedades. Vivienda. No tienen un lugar en el cual puedan desarrollarse, entonces son vulnerables a cualquier tipo de riesgo. Educación es lo que se merece todo ser humano. ¿Para qué? Para poder desarrollarse como persona, como individuo, como profesional. Asistencia sanitaria. Somos seres humanos, en algún momento nos vamos a enfermar. Debemos contar con el acceso a un tratamiento médico, a medicinas, acceso al agua potable. Muchas familias no cuentan con agua potable. Para el autor, por eso debemos analizar desde el punto de vista ético, por condición moral, todas las personas deben tener acceso a estos elementos básicos, elementales, para salvaguardar su integridad física, mental. Es lo que nos dice. Muy bien, sigamos por acá entonces. Ya, segundo párrafo. Aquí está la diferencia, ya. Aquí está la diferencia entre pobreza y miseria. Ahí el autor va a establecer, digamos, una separación. ¿Qué es lo que llamamos pobreza y qué es lo que llamamos miseria? ¿Está bien? El hombre miserable se halla en una situación insoportable, considerado como un don nadie o algo peor, como un ser nefasto que no debería haber nacido jamás, siendo que en su interior, en lo más profundo de sí mismo, sabe, sin embargo, que es un hombre. O sea,
El hombre miserable es aquel que no cuenta con ninguno de estos recursos y su condición moral está totalmente deteriorada. Así es, totalmente deteriorada. Pero aún así, en el fondo, reconoce en sí mismo un ser humano. Mientras que el concepto de pobreza es fundamentalmente económico. Aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. ¿Te das cuenta que cuál es peor? El hombre, ¿dónde está? ¿Pobre o hablar de un hombre miserable? En donde vemos que ya perdió prácticamente hasta la esperanza, digamos, ¿no? Cuando se habla de un hombre miserable o de un hombre pobre. El hombre miserable dice que es como si fuese un don nadie o algo peor. Siente como no debería haber nacido, pese que en su interior, en lo más profundo de sí mismo, sabe que es un hombre. Es la condición de hombre miserable, ¿verdad? Porque cuando hablamos de pobreza, es básicamente referido a lo económico. Sí, a lo económico. ¿Qué más nos dice el autor? Muy bien. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo, claro, pues no contar con los recursos económicos como para poder satisfacer necesidades básicas, obviamente se va a considerar algo negativo. Una de las causas puede ser el comportamiento cultural e individual. Los pobres no son actores pasivos. Las personas pobres presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza. Estas tendencias culturales pueden ser transmitidas de general. Estas vienen a ser situaciones negativas con las cuales se les prácticamente estereotipa, ¿no? ¿Por qué es pobre? ¿Por qué es flojo? ¿Por qué es pobre? Porque no decide cambiar su situación. Así es. Y este tipo de ideas se van a mantener, dice, se van a transmitir de generación tras generación. Resulta así que todo es hipocresía. Todo esto es parte del juego de las potencias y de sus servidores. El mundo sigue su camino a la deshumanización del hombre, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías. Somos parte del problema debido a que se nos hace indiferentes ante el dolor ajeno. Seguimos en nuestro mundo virtual y nos hacemos los locos con los graves problemas tanto internos como externos de nuestras fronteras. Lamentablemente, esto no se va a solucionar. Cada vez habrá más pobreza, corrupción, analfabetismo, ignorancia e insensibilidad. Todo es parte de un juego macabro y nosotros somos los peones de ese juego. Al final el autor dice pues que nosotros prácticamente permitimos que todo eso se da porque tenemos una conducta bastante pasiva. Como no estamos involucrados directamente en ese estado de pobreza, entonces prácticamente indiferencia. Así es. Muy bien, ahora veamos. Ahora sí, van a evaluar nuestra lectura, nuestra comprensión. ¿Cuál creen que es el tema central? ¿De qué ha tratado el autor? ¿Están volviendo a leer el texto? Normal, normal. Vuelvan a leer el texto. ¿Sí? Vuelvan a leerlo si desean. Pero recuerden que van subrayando palabras claves. Por ejemplo, ahí una palabra clave será miseria o pobreza. ¿De qué nos han hablado? Es una palabra que también tiene el gráfico. ¿Será miseria o pobreza?
En el gráfico aparece la palabra pobreza. ¿Mm? Acá también, pobreza. Entonces, una de las palabras claves para determinar el tema central tiene que ser la palabra pobreza. No miseria. La palabra miseria no se menciona en la gráfica de barras. ¿Ya? Esta palabra está presente. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Uy, profesora, en la A tengo la palabra pobreza. En la B, también tengo. En la C, no, no tiene la palabra clave. En la D, sí la tengo. En la E, sí la tengo. Correcto. Ahora, ¿pero qué nos ha hablado de la pobreza? Nos ha explicado, ¿no? ¿Qué significa esto de la pobreza? ¿Qué es vinculado a qué está? El autor dice, vamos a enfocar esta gráfica presentada desde el aspecto moral, ético. Cuando hablamos de moral ético, no se refiere pues a incrementar los trabajos, subir el sueldo. No, esos vienen a ser aspectos meramente económicos. Así es, ¿ya? Entonces, cuando nos habla acerca de una explicación o un análisis ético, moral, se refiere, ¿cuál es el compromiso que tiene el ser humano respecto a este problema que es la pobreza? ¿No? Así es. Si bien es cierto, en el gráfico nos habla de reducción de pobreza, para el autor, ¿eso es satisfactorio? ¿Ya solucionó el problema? Porque uno podría decir, no, pero si en el gráfico dice reducción, entonces ya está solucionado. No. La reducción, desaparece, soluciona el problema. Acá habla de reducción. No ha dicho que ya desapareció la condición de pobreza. Acá habla de dejaron de, a dejar de, o sea, de una disminución. Pero aún sigue habiendo pobreza. Pero aún sigue habiendo pobreza. ¿Mm? Bueno, pues solamente es problema del Ministerio de Economía. ¿Qué diría el autor? ¿No? Bueno, pues solamente es problema de el ámbito educativo, porque no ha preparado bien a las personas. No. El autor dice, vamos a analizarlo desde el punto de vista ético. Así es. ¿Me escuchan? No encuentro ninguna respuesta. No me han mandado nada, ninguna respuesta. A ver. Ya, aclarando ello, ya, ¿cuál sería la respuesta entonces? Ana Paula, Ana Paula, José Gabriel, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Jean-Pierre, muy bien, Jean-Pierre, gracias por enviar la respuesta. Claro, si nosotros hemos estado atentos, ¿no? Algunos ya han leído, tal vez, yo hice la lectura inicial para indicar las partes de ese tipo de texto y cómo es que podemos abordarlo. Entonces, si nos decían, ¿cuál es el tema central? Tenía que estar presente la palabra pobreza. Profesor, en la dice pobreza, ¿por qué no puede ser? Es que no nos han hablado de la pobreza extrema. En el gráfico nos hablan de la disminución de la pobreza, ¿correcto? Pero disminución no significa pues que ya no haya pobres. Y si aún persisten pobres, ¿desde qué punto de vista el autor invita a analizar? Desde el punto de vista ético, ¿te das cuenta? Y eso, como nos dice Jean-Pierre, eso está en la B. La reducción de la pobreza en el Perú, correcto, lo dice el gráfico. Sus implicancias en el plano moral, lo dice el párrafo. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya está. Sí, esa nada más. Pregunta número
2. ¿Y cómo se entiende ahí la palabra imperativo? ¿Qué connota? No me acuerdo en qué parte aparece imperativo. Acá, mira. Cuando menciona desde qué punto de vista es que debe ser abordado y analizado. ¿Ya? En el ámbito de la ética, donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada, desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias, avisorando así un imperativo moral. ¿Mm? ¿Qué connota entonces imperativo? Una exigencia, ¿no? Es la exigencia moral a todo ciudadano de involucrarse en este problema, ¿no? Y no ser indiferente, pese a que de repente no es su situación, ¿sí? O llama moral. Muy bien, muy bien. Exigencia, ya está. 3, vamos con la 3. Del análisis del gráfico, ya solamente pensamos en la gráfica de barras donde están ahí las cifras, ¿no? Resulta incompatible, o sea, falso, un dato falso respecto a ese gráfico. ¿Cuál será el dato falso? ¿O la información falsa? Evaluemos la primera. Dice, en el periodo 2012 al 2016 se redujo la pobreza en más del 5%. Vamos a la tabla. Fíjate, del 2012 al 2016, ¿ya? A ver, fíjate, del 2012 al 2016. Vamos a la tablita. Del 2012, acá, de acá. Del 2012 al 2016. Dice, se redujo en más del 5, ¿no? En el 2012 hubo 25,8. Para el 2016 hay 20,7, ¿no? ¿Cuánto se redujo? Me parece que 5,1. No sé, al ojo, al ojo. 5,1. Ustedes Sí, están más Miss. cerquito con... Ah, sí, 5,1. Entonces sería verdadero, ¿no? Me parece que ese es verdadero. Sí, porque 5,1 es más del 5%, güey. 0,1% más. La A es verdadera. Ya, voy a ver la siguiente. La mayor diferencia porcentual anual se dio entre los años 2006 y 2007. Ah, ya, ahí dice que se dio la mayor diferencia porcentual. Voy a fijarme ya, 2006 y 2007. 2006, 2007. A ver. Ya, acá. Acá dice que se dio la mayor diferencia porcentual. Acá está la diferencia porcentual, se dio menos 6,7. El siguiente fue menos 5,1, luego menos 3,8. Sí, ¿ah? ¿Fue mayor, sí o no? De un 49,1% disminuyó a 42,4. ¿Correcto? Sí, se dio la mayor reducción. Es cierto. Hasta ahí voy encontrando dos que son verdaderas. Otra, vamos a hacer otra. La que sigue.
Hacia el año 2011, todos nos situamos en el 2011, la incidencia de la pobreza llegó al nivel más preocupante. ¿Así? A ver, 2011. Más preocupante, dice que fue ahí. 2011. La incidencia de pobreza dice que fue la más preocupante, pero no puede ser que sea la más preocupante. ¿Sabes por qué? Porque más bien está disminuyendo. Mira, del 2006, o sea, todo va disminuyendo, siempre es disminución, o algo no sube, no sube. Ah, es disminución. Entonces, ¿cómo puede ser algo preocupante más bien si está bajando, sí o no? ¿Sabes cuándo sería preocupante? Si es que estaba así muy bien bajando y esto se hubiese disparado hasta un 51%, ¿no? Tú dirías, mira, no, qué terrible, ¿eh? Si hace 5 años estaba en 49.1 y mira, ¿Mm? Ahí sí, pero no, más bien está descendiendo. Es falso decir que sea una situación preocupante. Eso es falso. Eso es falso. Por si acaso, veamos la D. Desde el 2006 al 2016, la pobreza en el Perú se redujo en más del 28%. A ver, veamos. Desde 2006. Ah, todo el periodo. Todo el periodo. Desde 2006 al 2016. Resto, pues, ¿no? A ver, al ojo. 8.3, 8.4. ¿Sería? Sí, ¿no? 8.4, 4 más 7, 11, a 1. Sí, ¿no? 8.4 sería, ¿no? Estoy sumando mal, estoy restando mal. Misa sería 28.4. Ah, puede ser. Ay, tienes razón, me olvidé del 2. Y ahí iba a encontrar otra falsa, ya tienes razón, ¿no? Claro. 28.4, 7 más 4, 11 va 1. Más 8, 9, 2 más 2, 4. Tienes razón, gracias. 28.4. Ahí veamos, 28.4. Ah, sí, pues, porque 28.4 es más que 28, ¿sí o no? Entonces la D es verdadera. Iba a encontrar dos falsas, ya digo, como muy mala resta. Muy bien, entonces es verdadera. Luego dice, en el lapso del 2011 al 2016, más de 1 millón de peruanos dejaron el nivel de pobreza. 2011 al 2016. 2011 al 2016. A ver, voy a borrar por acá. 2011 al 2016. Acá. 2011 al 2016. Claro, tendría que sumar, pues, ¿no? Mira, acá hay un 1.733.000, a eso súmale 264.000. ¿Y cuánto sale? Hay que sumar esta cifra más esta, ¿no? ¿O más cuánto sumo? Esta remite desde acá, donde está la línea, 2011 a 2016 me dice, ¿no? ¿Cuánto saldrá más o menos? Pasa los... ¿Cuántas cifras está acá? Enlace, más de 1 millón. Claro, es más de 1 millón, pues, ¿no? Porque acá, ¿qué dice? 1.773.000, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá nada más, hasta el 2015, es 1.733.000. Pero luego tengo una referencia también, hasta el 2016 sigue disminuyendo las personas, la cantidad de personas pobres, ¿no? Entonces será más de 1.773.000, pues será más. No puedo sumarle este exactito porque está involucrado también el 2015, ¿no? Entonces no lo puedo sumar completito. Una partecita. Pero ya con este dato que remite al 2015, ya puedo deducir, pues, que efectivamente es más de 1 millón. Eso es verdadero. Conclusión, la información falsa estaba en la C. Sí, falso. Vamos con la 4. Al leer el último párrafo del texto, y acá nos dice, fíjate en la lectura nada más, al leer el último párrafo del texto se infiere que el talante del autor se inclina por... ¿Qué es un talante? Talante es perspectiva.
es la perspectiva del autor, ¿m? La forma como tiene de abordar algo. Prefiero el talante. Se inclina ¿por qué? ¿Por qué se inclina? Tiene un estilo, tiene una perspectiva. Ah, profesora, me olvidé. Ya, pues leamos el último párrafo. Leamos el último párrafo para ver qué perspectiva tiene, qué enfoque más o menos. A ver, acá está. ¿Qué dice? Último párrafo. Vamos a ver. Pues, ¿no? De acá resulta así. Desde acá es el último párrafo. Resulta así que todo es hipocresía. Todo es hipocresía. Todo esto es parte del juego de las potencias y de sus servidores. El mundo sigue su camino a la deshumanización. Vamos a seguir deshumanizándonos, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías. Seguirán siendo indiferentes las mayorías, los que no se encuentran en esa condición de pobreza. Somos parte del problema debido a que se nos hace indiferentes ante el dolor ajeno. Seguimos en nuestro mundo virtual. Como no nos afecta, dice el autor, como no nos afecta, a muchos no les afecta, entonces se hacen, pues, ¿no? Los que no opinan, como que se alejan de la situación. No es nuestro problema, es el problema del Estado, el problema del gobierno, el problema del ministerio, y nos hacemos los locos con los graves problemas tanto internos como externos de nuestras fronteras. Lamentablemente, y acá dice, esto no se va a solucionar. Es una actitud pesimista, optimista, y acá lo dijo ya. Cada vez habrá más pobres, más corrupción, analfabetismo, ignorancia, insensibilidad. Esto no se va a solucionar. Ya puedo determinar, creo, cuál es esa perspectiva. A ver, ¿cuál sería acá? ¿Cuál será? ¿Se inclina por qué? Tiene una perspectiva. ¿Se inclina por qué? Creo que no puede ser solidario, ¿no? Porque él dice, esto no va a tener solución. Ujú. Así es. Tendría que ser una mirada pesimista. Esto no se va a solucionar. Cada vez habrá más pobres, más analfabetismo, o sea, no se va a acabar. Cuando alguien, ante una problemática, sostiene que no va a cambiar, pese a que se haga lo que fuese, no va a cambiar, ya hablamos de una actitud pesimista. Así es. Muy bien. 5. Se infiere, ¿ya? Que desde la perspectiva del autor, si seguimos con la lógica del actual sistema, ojo, ahí lo que vamos a leer hace un ratito, es un juego de nunca acabar. Lo dijo bien claro, no se va a solucionar. Eso es un juego de las potencias. ¿Mm? Se infiere que desde la perspectiva del autor, si seguimos con la lógica del actual sistema, los problemas económicos se resolverán de manera muy paulatina. No, porque él recuerda que el autor termina con una perspectiva pesimista. Esto nunca se va a solucionar, dice. Una confrontación civil entre ricos y pobres. No. Muy bien, Alejandra, me dice, la reducción definitiva de la pobreza nunca se logrará en nuestro país, claro. Según la lógica del autor, él dice, esto nunca va a acabar, esto nunca va a acabar, ¿ya? Entonces, seguimos esa lógica desde su perspectiva, la reducción definitiva de la pobreza nunca va a acabarse en nuestro país. Uh-huh. Sacarán cifras de reducción, pero no va a terminar. Muy bien, sería enanito. Vamos con el texto 2, ¿sí? Vamos con el texto 2. Ahora sí, damos tiempo, es un texto continuo. 10 minutitos, son 6:47, 6:48, ¿ya? Para compartir respuestas.
Listo, 6:48. ¿Estamos listos? ¿Listas? Vamos con las respuestas, ¿ya? Pregunta 1. El antónimo nos pide, ¿no? Nos pide el antónimo. Ya, pregunta de sentido contextual. El antónimo contextual de atenuada, dice. Antónimo. Atenuada. En el texto nos mencionan atenuar la virulencia. Entendemos que se busca reducir el potencial, su potencial de daño, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con Jean-Pierre y Victoria. Lo contrario, si atenuar acá es disminuir, reducir, lo contrario sería incrementar, ¿no? Incrementar ese potencial daño, exacerbar, incrementar. Está bien. Siguiente. Frente a las ideas construccionistas de Latour y de Bulgar, el autor esgrime. Esgrimir es defender. Defiende argumentos según los cuales la ciencia, sí, según los cuales la ciencia se sustenta, dice, en una. ¿Sí? ¿Puede ser la A? Ahora vamos a ver. Puede ser la A. Manifestación elevada del espíritu humano. Vamos a ver. Frente a las ideas construccionistas, el autor esgrime, sostiene argumentos según los cuales la ciencia se sustenta en. El autor, frente a las posturas de estos dos, sostiene que la ciencia se basa en el espíritu humano. ¿Sí? ¿Eso se entendió? En el espíritu humano. Vamos a ver.
Revisemos, revisión. ¿En qué parte nos menciona eso de los construccionistas, Latour y Bulgar? Vamos a ver qué parte está. Vamos a borrar ahí, para acá. Por acá estaba, ¿no? Este método nos tendría que leer de más arriba. El agudo contraste con la filosofía, literatura, la danza, poesía, la pintura, la música, otras manifestaciones elevadas del espíritu humano, la ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, el tren eléctrico, el servicio de teléfonos, una obligación fundamental: producir resultados concretos y objetivos. ¿Está bien? Cuando dicen agudo contraste, es que hay una marcada diferencia entre lo que viene a ser el enfoque de la ciencia y lo que viene a ser la filosofía, literatura, danza, poesía, pintura. Ahí está haciendo el contraste. Ahí es el contraste. Así es. ¿Dónde se observa el espíritu humano? En la literatura, en la danza, en la poesía, en la pintura, en la música. ¿Correcto? Ahí podemos ver un elevado espíritu humano. En la ciencia, no, porque en la ciencia lo que se observa, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Resultados concretos, objetivos, que funcione, que funcione. Al margen de su inmenso valor cognitivo y de su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes de virulencia experimental atenuada. Claro, está disminuida, ¿no? Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas, y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como no son construcciones sociales, en vista que las vacunas tienen el mismo efecto en todas las sociedades. Puede ser en los grupos de New York, los indígenas zapotecas de la sierra de Oaxaca, de los bantúes de África. O sea, profesor, ¿el conocimiento científico llega a tener una efectividad universal? Pues sí, pues sí. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como ingenuamente postularon Latour y Wolgar, ¿ya?, por las construcciones del pensamiento social. No es así. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Lo que Pasteur descubrió solamente servía para los individuos que forman parte de su entorno, de su sociedad. No, tiene un uso universal. ¿Te das cuenta? Entonces, al autor dice, se equivocan estos dos al decir que la ciencia parte de construcciones de pensamiento social. El contenido de la ciencia no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia ha dependido esencialmente ¿de qué? De su acuerdo con la realidad natural, no con el pensamiento de la persona, sino con la realidad natural. Esto ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad. Pero también ha sido su tragedia, porque progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los misterios que más nos inquietan y nos interesan. Muy bien. Muy bien. Entonces, por eso no podríamos decir que el autor está apelando, está argumentando hacia el espíritu humano, no. No, no. Tiene que ser algo mucho más objetivo. Para él la ciencia no tiene que ver con el espíritu humano, con el pensamiento social, sino tiene que ver con la realidad. Con la realidad. ¿Cuál sería entonces? Acá. Ya me pasé. Acá estaba, ¿no? Ya está. Frente a las ideas constructivistas, el autor esgrime argumentos según los cuales la ciencia se sustenta ¿en qué? En una actividad que conduce a resultados objetivos. Así es.
resultados objetivos. ¿Sí? Es la siguiente. Pregunta 3. Determine cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con la argumentación del autor del texto. ¿Mm? A ver ahí, evaluemos cada una. Son incompatibles. Me está pidiendo cuáles son falsas. Evaluamos cada una, ¿sí? Para el saber filosófico es irrelevante llegar a resultados prácticos. Claro, porque lo filosófico, lo literario, la danza, el arte, tiene que ver más que todo con el espíritu humano, ¿verdad? Lo que viene a buscar resultados prácticos es la ciencia, ¿correcto? Entonces eso sería verdadero. Ujú. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Para quién es relevante los resultados prácticos, los aplicativos, lo objetivo para la ciencia? Para ser filosófico, como el de la literatura que menciona ahí, leímos, literatura, danza, arte, está más enmarcado hacia el espíritu humano. Estoy buscando lo falso. Las investigaciones tecnológicas se orientan por el objetivo de utilidad, por supuesto, buscan dar solución a algo. Toda investigación tecnológica se orienta por el objetivo de la utilidad. ¿Mm? El beneficio que nos va a brindar a partir de su aplicación. ¿Sí? No solo encuentro verdadero, me está pidiendo falso. La ciencia puede funcionar como lo hace porque es una construcción social. No, falso. El autor desmiente eso. Dice, no es una construcción social. No lo es. Si fuese una construcción social, lo que un científico, si es un científico inglés, descubre algo, solamente sería beneficioso para la comunidad inglesa. Y eso no sucede. Entonces, esto es falso, incompatible. La ciencia es una actividad intelectual que carece de valor cultural objetivo. Falso. Es objetivo. Es objetivo. Incompatible. Entonces, las afirmaciones falsas serían solamente 3 y 4. Ahí está. Lo hemos encontrado. Así es, Ana Paula. Está bien. Enanito. Bien. 4. Se desprende, o sea, se deduce del texto que, en opinión del autor, la tesis, ya lo hemos parafraseado, ya lo hemos explicado, una pregunta muy similar hemos resuelto. ¿El autor estará de acuerdo con la tesis del autor y de Bulgar? No, no está de acuerdo. No está de acuerdo. En opinión del autor, la tesis de... muy bien. ¿Quién es? ¿Quién? Acá tengo su respuesta. Muy bien, Angelina, muy bien, Alexandra. Me dicen dadito. Vamos a leer dadito. Se apoya en una visión. Claro, pues. En opinión del autor, ellos dos se han equivocado, profesora. Están equivocados. Porque la ciencia no puede ser un constructo social. El autor lo ha explicado, ¿no? Con Pasteur. Lo que descubre Pasteur es beneficioso para toda la humanidad. Entonces, eso no ocurre cuando es un constructo social. Se apoya en una visión incorrecta. Así es. Está bien. 4 daditos. Estamos bien. Una más. Si la ciencia se redujese a una simple construcción social, extrapolación, para el autor no es así, pues. No, para el autor no es una construcción social. Para el autor tiene un arraigo universal, es aplicativo, es objetivo, tiene que ver con la realidad.
¿Sí? ¿Quién me ha respondido? Ah, me ha respondido 3. Lady Alexandra. Lady Alexandra y Victoria me dicen, indudablemente carecería de la fuerza que tiene. Claro. Carecería de esta fuerza, pues, que tiene como gran transformadora. No generaría transformación. Porque para que haya transformación tiene que generar cambios a nivel universal, general. Así es. Muy bien. 5 casitas. Excelente. Gracias, chicas, que participaron en este texto número 2. Vamos a la sección B. ¿Tiene con gráfico? No, puro párrafo. Ya. Sección B, texto 1. Son 7 y 2. 7 y 12, ¿ya? 7 y 12. Para compartir respuestas.
¿Sí? ¿Tienen ya sus 5 respuestas? Ese es un texto dialéctico, pero de un solo formato. Si se dan cuenta, tenemos en el primer párrafo una postura y en el segundo párrafo está la postura de Gilson. ¿Sí? En el primer párrafo dice lo siguiente, ¿no? Breyer, un conspicuo historiador de la filosofía, al escribir una monumental historia, defendía que los autores medievales cristianos hacían teología, pero no filosofía. Ojo, dice él, ¿no? Está bien, esos pensadores del medioevo, ¿correcto? ¿Qué hacían? Teología. Pero ellos no eran filósofos, ¿ya? Ellos no hacían filosofía. Durante estos 5 primeros siglos de nuestra era, no hay una filosofía cristiana, no existe filosofía cristiana, dice él, propiamente dicha, que suponga una tabla de valores intelectuales claramente original y distinta de la de los pensadores paganos. El cristianismo, en sus comienzos, no es especulativo, sino un esfuerzo de ayuda mutua, a la vez espiritual y material. Esperamos, pues, mostrar en este capítulo y los siguientes el desarrollo del pensamiento filosófico no fue fuertemente influido por la llegada del cristianismo y que, resumiendo nuestra tesis en una palabra, no existe filosofía cristiana. ¿Ves? Esa es la postura de Breyer. No existe filosofía cristiana, ¿ya? No la hay, no existe. Era la misma postura que defendían muchos pensadores ilustrados desde el siglo XVIII. En filosofía hay que pasar directamente el pensamiento clásico griego a Descartes, porque en la Edad Media, solo hay teología. Entonces, para Breyer, no existe la filosofía cristiana. Ya no lo hay. ¿Qué hicieron ellos si fueron grandes pensadores? Hicieron teología. Hicieron teología nada más. Veamos cómo responde Gilson. ¿Qué dice Gilson? Dice lo siguiente, ¿no? Distingue, por su parte, 3 objeciones y la posición de los agustinianos. No se puede evitar que la filosofía de un cristiano sea puramente racional. ¿Ah? ¿Qué dicen ellos? Claro que los cristianos han hecho filosofía, por supuesto que sí, ¿ya? Pero no vas a pedir pues que esa filosofía del cristiano sea 100% racional, porque de otro modo no sería filosofía. Pero desde el momento en que este filósofo es también cristiano, el ejercicio y su razón será la de la razón de un cristiano. Desde ese punto de vista, obsérvalo, lo cual no implica una razón diversa de la de los filósofos no cristianos, sino una razón que opera en unas condiciones diferentes. Es verdad que su razón es la de un sujeto que posee algo no racional, o sea, la fe religiosa. Ya, eso admito, dice. No puedo negar eso, ¿ya? Pero, ¿dónde está el filósofo puro? ¿Podría decirme si existe el filósofo puro, dice? El hombre cuya razón no esté acompañada de algún elemento no racional como la fe. Para Gilson, sí, existe la filosofía cristiana. Lo que caracteriza al cristiano es la convicción de la fecundidad racional de su fe y de que esta fecundidad es inagotable, no se acaba la fe. Y este es en realidad el verdadero sentido del credo intelligam, creo para entender, de San Agustín, y del fides quaerens, intellectum, fe buscando inteligencia, de San Anselmo. Un esfuerzo realizado por el cristiano para deducir conocimientos racionales de su fe en la revelación. Por eso, tales fórmulas son la verdadera definición de la filosofía cristiana. Ahí está. Entonces, él acaba de explicar que sí existió la filosofía cristiana y acaba de explicarnos cómo se debe entender esa filosofía cristiana. Así es. Último párrafo. Los autores medievales sabían distinguir la filosofía de la teología, sabían muy bien distinguir. Y su filosofía se apoyaba en argumentos racionales. A Gilson le parece que el nombre de filosofía cristiana puede confundir, pero puede usarse también para mostrar la influencia real de la revelación cristiana ha tenido en los grandes temas de la filosofía occidental. ¿Te parece que el tema de discusión está bastante claro, no? ¿Realmente podemos hablar de una filosofía cristiana? ¿Qué diría A? ¿Qué diría? Pues no, no hay forma, no existe.
¿Qué diría? Digo, ¿qué diría el primer autor, el primer párrafo? Y Gilson le responde, sí, claro, claro que existe filosofía cristiana. Entonces, ¿cuál es la controversia que desarrolla el texto? ¿Cuál es el asunto acá? La controversia. ¿Sobre qué están discutiendo? Si el primer párrafo donde se menciona un autor dice, no existió filosofía medieval. A eso llamemos teología, más no filosofía. Están discutiendo sobre, ¿existe, existe algo así como filosofía cristiana? Primer párrafo que dice, no. Lo que ellos hicieron se llama teología, no filosofía. ¿Y Gilson qué dice? Por supuesto que sí existió. Así es. ¿Está bien? Ahí nos sale Barquito. Fórmulas, que aparecía acá es el final del texto. ¿Cómo entendemos las palabras fórmulas? A ver, aparece acá, miren. ¿Dónde estaba? Filosofemas. No, era tesis, ¿no? Acá, fórmulas. En este parrafito. Lo que caracteriza al cristiano es la convicción de la fecundidad racional de su fe y de que esta fecundidad es inagotable, nunca se va a acabar. Y este es en realidad el verdadero sentido del credout intelligam, creo para entender. Esta es una aseveración de San Agustín y del fides quarens intellectum, fe buscando inteligencia, de San Anselmo. Un esfuerzo realizado por el cristiano para deducir conocimientos racionales de su fe en la revelación. Por eso tales fórmulas. Cuando vienen a hacer este tipo de, digamos, afirmaciones racionales que tratan de justificar algo, toma por nombre, porque quieren demostrar algo, filosofemas. ¿Ya? Ahí están los filosofemas. En la pregunta 3. ¿Cuál es la pregunta 3? Ahí está. Al sugerir una ruptura o discontinuidad entre los padres de la Iglesia y Descartes, se infiere que Breyer coincide con los representantes del
al sugerir una ruptura de discontinuidad entre los padres de la Iglesia y Descartes, como que todo el medioevo, ¿ya? No lo consideramos, sino Descartes y lo anterior al medioevo. Entonces, podemos inferir que Breyer coincide con los representantes del enciclopedismo. Así es. A esa época medieval se le suele llamar oscurantista. Ujú. Pregunta 4. Se infiere que para Gilson no hay contradicción intrínseca entre filosofía y qué. Eso lo he leído varias veces ya. No habría contradicción entre filosofía y qué. No es que él está defendiendo que sí se puede dar de un cristiano, de una filosofía cristiana. Por supuesto que se puede hablar. ¿Por qué? Porque para él no hay contradicción intrínseca entre la filosofía y qué. Dice que sí existió filosofía, sí existió una filosofía religiosa, por supuesto que hubo, ¿no? Pero al hombre religioso hay que evaluarlo en su fe, no al 100% de la razón, sino en su fe, porque ¿qué hombre puede ser 100% razón y no está influido por algún otro aspecto no racional, dice, ¿no? Entonces, podemos inferir que para Gilson no hay contradicción intrínseca, no lo habría, entre filosofía y dogmatismo. Por eso habla acerca de qué? De una filosofía religiosa. Una filosofía religiosa. Así es. Ujú. Siguiente. 5. Si un pensador sostuviera que la filosofía en ningún caso puede ser fideísta, religiosa, en ningún caso puede estar asociado a la fe. ¿Qué pasaría si un pensador sostuviera eso? Que la filosofía no puede relacionarse con la fe, con las cosas religiosas. No hay forma de vincularlas, no lo hay. ¿Quién dice que no existe, pues? Hay dos, acá en este texto tenemos dos posturas, una de Gilson y otra de Breyer. Breyer dice que no existe filosofía medieval, filosofía cristiana, eso no existe. Ellos hicieron teología. Pero, ¿quién es el otro? Gilson dice que sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaría si un pensador dijese que la filosofía en ningún caso puede ser fideísta? No hay forma de que sea fideísta, o sea, no existe filosofía religiosa, cristiana, no existe filosofía basada en la fe, eso no hay. Sería una postura similar a Gilson. Gilson dice que sí hay. Más bien sería una postura que concordaría con quién? Concordaría con la posición hermenéutica de Breyer. Él dice que no hay forma de vincularlo. ¿Sí? Así es. Y muy bien, con esa extrapolación hemos cerrado, ¿no? Pasemos al siguiente. Creo que este sí es un texto mixto. Ajá, inversión minera. Ahí está, inversión minera. Son 7:27, 7:37, ¿ya? Hoy día casi nadie está participando. ¿Por qué? ¿Están extrañando el quizzes? ¿Sí? Próxima semana vuelvo a pasar al quizzes. Ahí participan más. No sé quiénes son porque no aparecen con sus nombres, pero ahí veo que aparecen más. Ya, 7:37.
Listo, ¿verdad? Ya vamos a confirmar, a ver. A ver. Esto. Ya. Ujú. Como es un texto mixto, tenemos ahí otra infografía, ¿no? Evaluamos infografía y párrafo. Principalmente la infografía presenta un carácter, dice, ¿no? Cuando dice carácter, se refiere qué tipo de información, ¿no? Está ofreciendo. ¿Es descripción? ¿Es exhortativo? ¿Quiere convencernos de algo? ¿Es de repente referencial? ¿Es explicativo? ¿Es prospectivo? ¿Qué sirve prospectivo? Cuando acá lo que busca es hacer como una proyección, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a ocurrir a futuro? Y si nos damos cuenta, en la infografía, lo que se proyecta justamente es lo que va a suceder en el futuro con la producción minera en el Perú. Entonces, pues se está proyectando algo a futuro, necesariamente tiene que ser prospectivo. ¿Sí? Siguiente. En virtud del contexto, el término despertar connota. ¿Cómo han trabajado ahí la palabra despertar? Un nuevo despertar, dice en el texto. Un nuevo despertar. Pero, ¿a qué se refiere? Se refiere a un nuevo crecimiento, ¿verdad? Así es. O sea, no es la velocidad. Ralentización es cuando algo se hace lento, si no se refiere al incremento. Excitación es duda. No. Un nuevo despertar se refiere a un incremento. Así es. A una nueva inversión. Ujú. Incremento. Pregunta 3. Si la proyección en el periodo 2017-2021 repitiera lo ocurrido en el 2011-2015, ahí en tu infografía tienes información referente a estos periodos, ¿sí? Ya. Te están planteando la extrapolación. ¿Mm? Si esa proyección de 2017-21 se repitiese, ¿no? Repitiese lo ocurrido en el 2011-2015, ¿qué pasaría si lo que sucedió en el 2011-15 se repitiera en esta proyección de 2017-2021? Eso nos preguntan. ¿Mm? ¿Me dicen la B? Ah, no, la B era del anterior, ¿no? Ana Paula, la B era de acá, ¿no? Del incremento, ¿no? Ah, ya, está bien. Claro, acá no podría Sí, ser el Miss. aumento. Claro, acá no podría ser. Veamos qué pasó pues en el 2011-2015 para poder tener una respuesta. A ver, acá está mi gráfico. Sí, Ana Paula, sí, se me parecía raro que me mandes de esta. A ver, vamos a ver acá. Ya, 2011-2015, a ver. ¿Dónde está? Acá las barritas. 2011-2015. Acá está. 2011 al 2015. 2011 a 2015. Miren, el 2011 está casi a 7, ¿eh? Y fíjate, en el 2015, menos de lo que estuvo en el 2011. Si bien es cierto, creció en el 2012, creció en el 2013, pero vemos un descenso en el 14 y 15. Si esto se repitiese, en la proyección a futuro, veríamos entonces 2 años de descenso. Eso tengo que buscar, ¿sí? Ya.
Vamos a ver, ¿cuál es entonces? Ya. Ay, justo, mira, la que decía que habría esperar 2 años a la baja de descenso, es lo que hemos visto. ¿Por qué nos dicen? ¿No? Fíjate en este periodo, te dice, fíjate en este periodo. Fíjate en el periodo, ay, se fue, 2011, 2015, nos hemos fijado. Y hemos visto que en 2014, 2015 hubo disminución. Si la proyección para el 2017-2021 se repitiera lo que ocurrió en este periodo 2008-2015, ¿qué esperaríamos? Que en el periodo 2017-2021 haya una baja de 2 años consecutivos, que habría que esperar 2 años de baja. Así es. Muy bien. Ah, la 4, verdadero o falso. Nuevamente, verdadero o falso. A ver, veamos. Verdadero, falso. A ver. El boom en inversión minera se dio de manera muy notable en el año 2013. Sí, fíjate. Mira, en la cima con C, pico más alto, puedo hablar de un boom. ¿No te parece? Ese es verdadero. Ese es verdadero. Ya, sigo. Ya. Este es verdadero. La inversión en oro genera más expectativas económicas que la inversión en cobre. Eso es falso. Es la de cobre la que genera mayor expectativa. La inversión en Cajamarca, que es la que menos expectativa genera hoy en día, eso es falso. Más bien es la que genera más expectativa. Tendríamos verdadero, falso y falso. Enano. ¿Sí? Enanito. Muy bien. 5. Cabe inferir que la mayor inversión en aspectos de exploración, ¿dónde se da esa mayor inversión en exploración? Exploración no es lo mismo que extracción, ¿ah? Para considerar inversión, me parece que al inicio estaba entre paréntesis, ¿no? ¿Qué consistía en inversión? Ujú. Hay una mayor inversión cuando hay una, digamos, cuando hay una proyección de ganancia, pues a futuro. Claro, se hace mayor inversión en la exploración cuando se está esperando, ¿no? Un futuro rentable, eh, sumamente ganancia, ¿no? Muchas ganancias. Y acá justamente es en Moquegua, así es. Por la proyección de ganancia. Ujú. Dadito. Moquegua, ¿no? Sí, bien. Muy bien, acá las clavecitas para todos. En el pasaje 1 dado, en la 2 casa, 3 enano, ¿sí? Vuelvo a repetir, 1 dado, 2 casa, 3 enano, 4 barco, 5 barco. Ahí se han equivocado en la numeración, ¿ya? 1, 2 vuelve a repetirse, pero es 4 y 5, ¿ya? En la sección C, texto 1, pregunta 1, debe salir la de Chomsky, una amistad, 2 enano, ¿sí?
3 amistad, 4 dado, 5 barco. Y el texto 2, pasaje 2, 1, casa, 2 dado, 3 amistad, 4 enano, 5 amistad. Muy bien, chicos, son 7:50. Hemos terminado por el día de hoy. Hoy he notado poca participación. Puede ser que estén en exámenes, exposiciones, como la mayoría está en colegio, puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces, tengan un bonito fin de semana porque acá ya conmigo ya no nos vemos, pues, hasta el próximo lunes, ¿no? Dirán el lunes y la profesora ya nos ha deseado un bonito fin de semana. Es que ya no los veo, pues. No los veo. Cuídense, ya nos vemos. Gracias, Miss. Igualmente, cuídese. Gracias a ustedes.